一体何なんだ。メヘリット。キメラリーマス Now there is no hope. La mano que Gisu había extendido hacia aquel espadachín se mantenía en el aire aún, y lo que era peor, salvo por el fuego y el viento, el silencio reinaba al grado en que podía escuchar con perfecta claridad su propia respiración. Aquella, siendo la guarida del dragón que había sido aniquilado, era un lugar seguro, pues ningún otro monstruo se atrevía a aventurarse a sabiendas de que morirían dado el oponente que les hubiera esperado. Ahora, la única bestia allí cargaba con una espada, y aunque pudieras hablar y razonar con ella, muchos hubieran preferido enfrentar a un dragón. Solo el sonido de la carne asándose devolvía los sentidos de Gisu a la realidad, ya que daba cuenta del paso del tiempo. La mejor opción siempre es soltarle toda la información que tengas al objetivo, y entonces, y solo entonces, darle unos minutos de silencio para que piense una vez has allanado el camino. El caso era que Gisu también sabía que con ciertas personas, si hablabas demasiado, se encerraban como una tortuga. Siempre existían riesgos a tomar con las palabras y la información a escoger. Si la manipulación fuera un arte, Gisu sería un gran artista, pero algo dentro del esgrimista continuaba deteniéndolo. Podía verse reflejado en su mirada, una peligrosa pero apesadumbrada con la sombra de la duda, la cual, a su vez, centelleaba con el hipnótico baile del fuego que invitaba al resto de sombras a su danza. Necesita una excusa para tragar la carnada. Ya casi lo tengo, pero este sujeto, él, está tan inmóvil que bien podría estar muerto. Sea lo que sea que está pensando, le ha absorbido. Casi como si su presencia desapareciera por completo. Odio el silencio. Significa que estoy solo. No valgo nada por mi cuenta. Cualquiera de los monstruos aquí me despedazarían. Entonces, el sujeto, con una mano aún sobre la empuñadura de su espada, habló por primera vez en minutos que se sintieron horas. ¡Ey, cara de mono! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Acaso no has pensado que tras venir aquí y soltar tus tonterías, yo simplemente te cortaría la cabeza y abandonaría tu miserable cuerpo aquí? Para Gisu, aquellas palabras le hicieron sentir que el hombre le estaba dando una oportunidad para responder antes de que lo matara. Fuera lo que fuera lo próximo que diría, debía escoger bien para evitar ser partido en dos. Lo cierto era que Gisu se le había ocurrido que su cabeza rodaría por el suelo. La imagen de su patética muerte había sido creada en su mente cada vez que tuvo que lidiar con algún loco enfurecido en el pasado, y cada vez había tenido que luchar contra las ganas de correr y de gritar, haciendo uso de todo su ingenio y labia para sobrevivir. ¿Qué sueño es el que tu Dios te cumplirá? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Soy un fiel sirviente del Dios humano y... ¡No me sueltes esa patraña sobre la fe! A la par que pronunció esas palabras, el espadachín dejó escapar una ola de pura malicia que impactó de lleno a Gisu, provocando que sus piernas comenzaran a temblar del miedo más profundo. Sentía como si toneladas de lodo hubieran sido vertidas sobre él, como si le costara respirar al ser tragado por un pantano. En ese instante, Gisu se preguntó si acaso ya estaba muerto. Tal vez había muerto y tan solo no se percató de ello. En mi vida me he cruzado en diversas ocasiones con devotos a sus creencias, como esos maniáticos de la Orden de Caballeros de Milis, una panda de fanáticos descerebrados que harían lo que fuera por su Dios. Tú no me transmites eso.
Gisu se detuvo a pensar por un momento. Algo en las palabras de su interlocutor le sacudió internamente. El que fuera comparado con los fanáticos de Milis fue un insulto. Pero entonces, ¿acaso no era el enfrentar a Orsted, el ser más poderoso sobre la Tierra, una tontería propia de un fanático? Orsted era un oponente que el sujeto que tenía enfrente había dedicado su vida a superar para conseguir matarlo. Y aún así, un espadachín tan aterrador le hizo semejante pregunta. Bueno, el único oponente al que yo me enfrentaré es al jefe, pero eso no cambia mucho las cosas. ¿Por qué alguien como yo arriesgaría su pellejo contra un oponente que no puede derrotar? Creo que es eso lo que realmente me está preguntando. Nadie haría algo así sin una buena razón. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto por el dios humano? Ahora le había tocado a Gisu el turno de guardar silencio. Una vez más, solo el viento y el crepitar del fuego, la única fuente de luz que mantenía a raya la oscuridad, era lo que le daba cuenta del paso del tiempo. Era lo que los anclaba al aquí y al ahora. Los pensamientos de Gisu, sin embargo, no permanecieron mucho tiempo allí, sino que se remontaron al pasado, a un pasado muy lejano, cuando nació, cuando se convirtió en aventurero, un tiempo anterior a su primer contacto con el dios humano. Gisu había nacido en una pequeña aldea al sur del continente demoníaco. Fue el tercero de 5 hermanos, hijos del jefe de la aldea. Aquel lugar no era la gran cosa, no tenían demasiado, pero poseían un sentido de libertad superior al de la aldea promedio. Irónicamente, el joven Gisu no podía sentirse más restringido. Para empezar, su futura esposa había sido escogida por alguien más el día en que nació, así como también su futuro trabajo. La vida del hijo del jefe de la aldea debía ser vivida según dictaba la tradición, y en ese respecto no podía desobedecer. Pero cuando se trataba de todo lo demás, siempre y cuando cumpliera con sus obligaciones, podía hacer lo que se le viniera en gana. La tarea que habían escogido para él era la de contador. Debía mantener un registro de la comida, cultivos, bienes materiales con los cuales comerciar con el resto del continente, etc. Básicamente llevaba la cuenta de todo lo que podía ser puesto en números en la aldea. En retrospectiva, Gisu pensaba que había sido un oficio importante. Había visto cómo negocios incapaces de llevar la cuenta de las cosas se habían venido abajo, y lo mismo corría para las comunidades. Pero todo lo que el joven Gisu podía pensar en aquel entonces era en cuánto se aburría. Era increíblemente aburrido. Había tanto que podía ser capaz de hacer. Se decía a sí mismo que si le dieran la oportunidad de agarrar una espada o un libro de magia, descubriría dentro de sí nuevos talentos y le demostraría a todos cuán equivocados estaban. Pero siempre que comenzaba una conversación con su padre, se convertía en una discusión y no tardaba en transformarse en una pelea. ¿Espadachín? ¿Mago? Conoce tu lugar, Gisu. No eres ninguna de esas cosas y jamás lo serás. Tu vida está aquí en la aldea. Ahora que pienso en ello, lo entiendo de otra forma. Estoy seguro de que mi padre fue la única persona que me vio por lo que realmente era. Él conocía los límites de mi potencial, pero yo no. ¿Cómo demonios se supone que debía de conocer mi lugar si nunca había tenido la oportunidad de dar un paso fuera de la aldea? Fue entonces que un día Gisu simplemente se fue, abandonando la aldea y escapando de sus responsabilidades en el proceso. Abordó una de las caravanas mercantes que venían a comerciar con la aldea, dejando detrás a su familia y a su prometida. Su destino fue la gran próxima ciudad a la que pudo acceder. Se dijo a sí mismo que su leyenda comenzaría allí. Estaba absolutamente convencido al respecto, pero la realidad rápidamente se aseguró de demostrarle lo contrario. Ya sea en la magia o en la esgrima, era un caso perdido. Ni siquiera podía considerarse un aprendiz promedio. Apenas conseguía ganar algún duelo contra un estudiante promedio si me dejaba la piel entrenando y sudaba sangre en el combate. Ser un maestro
Yo. ¡Ja! No me hagas reír. Gisu lo intentó todo, absolutamente todo, para encontrar su talento, pero no tenía caso. Jamás pudo salir del promedio a pesar de lo mucho que lo intentara. Era mediocre, simplemente mediocre. Aún así, insistió en perseguir su sueño de convertirse en aventurero, el sueño por el que había descartado todo lo que una vez tuvo. Uno tras otro, fue completando trabajos de rango F, mejoró sus habilidades en el crafteo y consiguió sobrevivir. Pero aquello no le satisfacía. Los trabajos de un rango tan bajo eran poco más que recados. No tardó en convertirse en el recadero de la ciudad y ganarse la etiqueta de Jack of all trades, un comodín que podía lidiar con una variedad de cosas, pero que no era muy bueno en ninguna de ellas. Para él era inaceptable. Se había escapado de casa persiguiendo la idea de grandes aventuras y no esto. Quería ser capaz de tener aventuras increíbles que dejaran a los demás boquiabiertos cuando escucharan mi nombre. Ese era mi sueño. Entonces, determinado, consiguió una espada y compró un set de armadura de segunda mano y junto a otros aventureros intentó completar un trabajo de aniquilación de bestias. Fue una masacre, sí, pero no de bestias, sino de hombres. Gisu nunca antes había oído el agónico grito de aquellos que se aferran fútilmente a la vida, ni el sonido que hacía la carne al desgarrarse entre las fauces de una bestia, y él hubiera corrido el mismo destino si no fuese por un sueño que había tenido justo la noche anterior. En su sueño apareció en un espacio completamente blanco. Allí, un hombre con un rostro que era incapaz de ser visto le entregó un mensaje divino en el cual le advirtió que si cierta cosa llegara a suceder, hiciera cierta otra cosa para sobrevivir. Fue tan casual que Gisu se lo tomó como un sueño del montón. Pero claro, nada de eso fue realmente un sueño. Y no tardaría en comprenderlo. Su rostro lleno de lágrimas, rodeado de bestias, los cadáveres mutilados de sus compañeros, las cabezas de aquellos que jamás regresarían a casa, rodando por el suelo. Y entonces lo recordó. Recordó las palabras de aquel extraño sujeto y consiguió salir de allí con vida. Desde aquel día, el joven Gisu se convirtió en un apóstol del dios humano. Hitogami me enseñó a sobrevivir, y aunque no me entregó un ojo demoníaco, sí me reveló el futuro. Me sentía bendecido. Gracias a él comencé a escalar posiciones en este mundo y salir con vida de situaciones realmente mortales y desagradables. Debido a ello, los aventureros más poderosos comenzaron a notar mi existencia. Se convirtieron en mis aliados y usé mi conocimiento para ayudarlos y ganarme su confianza. Todo lo que implicara no pelear era mi fuerte. Entonces nos embarcamos en una gran aventura juntos. Amé cada minuto de eso. Sentía que era uno de los mejores, gracias al reconocimiento de mis fuertes compañeros. El tiempo pasó y Hitogami dejó de aparecerse en sus sueños después de que su aldea fuera trágicamente aniquilada y él se uniera a la party de aventureros conocida como los Colmillos del Lobo Negro. El tiempo continuó su curso y la party se desintegró. Cada miembro tomó caminos separados y Gisu nunca se sintió tan vacío mientras merodeaba sin rumbo por el mundo. No podía deshacerse del sentimiento de que era un fraude. Sin los demás para darle valor, él sentía que carecía del mismo. Sentía que nunca conseguí nada por mi cuenta, que sin mi conocimiento del futuro no era capaz de luchar por mi vida y sobrevivir. Y no tenía más opción que unirme a cualquiera que sea fuerte y compensar sus puntos débiles. Hitogami había dejado de visitarme después de la destrucción de mi aldea. Mi imagen de aventurero era un caparazón de mentiras y orgullo. Todo lo que tenía era mi labia y trucos baratos. No había una sola cosa en el mundo en la que fuera realmente bueno. Estaba bien vivir así. ¿Qué era lo que realmente quería en el fondo? ¿Quién quería realmente ser? Entonces, Gisu volvió en sí.
Frente a él tenía al espadachín, todavía aguardando una respuesta a su pregunta. Probablemente no lo entiendas, pero en toda mi vida jamás conseguí tomar la delantera. Siempre estuve relegado al fondo. Sobreviví con las sobras, siempre tratando de conseguir una reacción de los demás, mintiendo y adulando a quien debía para subirme al carro de otras personas. Yo nunca conseguí una sola cosa por cuenta propia. Lo que Gisu estaba soltando en ese momento ya no era un tejido de mentiras creado para manipular a su interlocutor. Por primera vez le había dicho la verdad a aquel hombre, lo que realmente sentía, ser especial, sentirse especial. Ese había sido su único deseo. Se había ido de aventuras con otras personas, pero tan solo los acompañaba, nunca los guió, nunca sintió que realmente perteneciera junto a los demás. Nunca conseguí que alguien me siguiera a donde yo quería ir. Sabía que mi poder era uno prestado y cualquier logro conseguido con él sería hueco. En cualquier momento, con un pequeño gesto, Hitogami podía arrebatármelo todo. Cuando dejó de aparecer, decidí simplemente no desear nada. Si deseaba algo, jamás lo tendría. Así que me relajé, me enfoqué en divertirme, ir con la corriente y lidiar con lo que fuera que la vida me arrojara. Pero entonces, eso cambió cuando el dios humano regresó a mí por ayuda. Un dios tan poderoso se rebajó a sí mismo para pedirme ayuda. Me necesitaba. Yo no era basura inservible. Era alguien que importaba. Si consiguiera ganar esta pelea, entonces finalmente podría probar que yo soy especial. Mi vida. Yo pensé, ¿y si esta es mi única oportunidad de probar que realmente soy fuerte? Pero eso... Sé que no soy especial, sé que no valgo nada, pero me rehúso a aceptarlo. No puedo dejar que esto se acabe así. Esa es mi respuesta. Durante gran parte de su vida, Gisu se había dicho a sí mismo que una buena vida era una vida que fuera capaz de disfrutar, dejándose arrastrar por la corriente, hasta que un día terminara muerto en alguna zanja. Pero muy en lo profundo de su ser, siempre supo que no podía aceptarlo. Sus verdaderos sentimientos jamás podrían ser enterrados por completo. Tú no puedes aceptarlo. Algo en todo lo que Gisu había dicho tocó una fibra sensible en aquel hombre porque, por primera vez desde hacía cuantiosos minutos, apartó su mano de su espada y la dirigió en su dirección. Sus ojos parecían comprender algo de todo lo que se le fue contado. Es tal y como dices. Esa es la verdad. Estás en lo correcto. Gisu no podía aceptar aquel final. No podía dejar que las cosas terminaran de esa forma. Era su última oportunidad para probarse a sí mismo de qué estaba hecho. Y aquel hombre tampoco podía aceptarlo. Muy bien, entonces. Me convertiré en tu peón o lo que sea. De esa manera, uno de los espadachines más poderosos en el mundo, tan poderoso que toda la humanidad conocía su nombre, estrechó finalmente la mano de Gisu Nucadia. Sus instrucciones fueron las de dirigirse a cierto lugar que Gisu señaló en el mapa. Ve allí y espera, y si alguna vez nos cruzamos, actúa como si no me conocieras. Una advertencia. No soy ningún actor. Si no quieres ser descubierto, entonces mantente fuera de mi camino hasta que llegue el momento. De tal forma, el espadachín se fue. Actuó como si Gisu no existiera, pero a él eso le gustaba. Puedes darte cuenta de que ha vivido toda su vida por la espada, no a las acciones innecesarias, no a las palabras innecesarias. Cuando dice algo, lo hace. Sin embargo, Dios humano, tras hablar con este sujeto algo no se siente bien. No sé qué sea, pero tengo el presentimiento de que en algún momento algo saldrá mal. Bueno, ¿qué será entonces, mi Dios?
Aquella noche, el hombre que hasta hacía muy poco fue conocido como el regente dios del filo Galfarion, un esgrimista que la propia diosa del agua Areida creyó no ser capaz de derrotar en su vida, se unió a las filas de Hitogami, el dios humano. Una guerra estaba en el horizonte. Gracias a las donaciones de Fallen One, Cuitlahuac Tecaxipotla, Gárzaro 1985, Joan Paisen, Roberto Pinilla, Randy Raymond, Eric Lizama y a los miembros en pantalla.